Bien, ya estamos de vuelta. Esto es bien importante. Vamos a hablar de economía con algo que a usted le va a interesar. La mayoría de los trabajadores del país cotiza el 10% de su sueldo en una AFP, pero muchos no saben que a raíz de este aporte mensual se pueden generar excesos que pueden ser cobrados. ¿Por qué se producen? ¿Cómo saber si usted cuenta con esos excesos y cómo cobrarlos, por supuesto? ¿Cuál es la situación, además, de los fondos de pensiones ante el alza del dólar y las caídas de las bolsas internacionales? Vamos a hablar un poco del panorama general de la economía. Estamos para eso con Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Bienvenido, Sergio, una vez más. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Partamos hablando por los excesos, porque alguna noticia buena que tengamos que darle a las personas que cotizan en una AFP, porque se generan estos excesos. Primero preguntarte qué son, cómo se generan, para que la gente sepa si puede cobrar algo o no, si le corresponde. Sí, la verdad que se dan pocos casos, pero puede ser en alguna ocasión en que algunas personas, por ejemplo, puedan tener dos sueldos. En esos son los casos más habituales donde ocurren estos excesos. Por ejemplo, una persona tiene un contrato de trabajo con una empresa, trabaja a la mañana y con otra empresa puede trabajar en la tarde, y si es que la suma de esos dos sueldos superan el tope imponible, que son aproximadamente 73,2 UF, que es 1.840.000 pesos. Si es que llega a superar ese valor entre estos dos sueldos, se pueden generar estos excesos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cada una de las empresas hace la cotización obligatoria del 10% y entre ambas, como no se ven, como no se topan, se hacen por el rango normal. Ejemplo, una empresa paga 1 millón de pesos a una persona y otra empresa le paga 1,5 millones de pesos. Entre ambas el 10% por sí solo no alcanza ese 1.800.000 de tope. Pero en la suma sí ocurre este tope y finalmente ahí se genera este exceso que se tiene que solicitar finalmente a la AFP, solicitando este excedente que se genera al cotizante. Ahora, cada persona tendría que ir a su AFP para saber si es que cuenta con este dinero o no. Claro, exactamente. Cada persona podría que tenga esta situación finalmente, que tenga estos dos sueldos y que superen ese 10%, ese tope imponible, podría darse el caso y ahí tendría que ir a la AFP a solicitar el... ¿Es la única situación para que se generen estos excesos? Pienso también que desde hace algunos años hemos venido progresivamente obligando a las personas, o llegar a obligar a las personas a que coticen, por ejemplo, cuando boletean. ¿En ese sentido se podría dar una situación similar o no? Sí, es que lo que pasa es que una persona que boletea podría tener esta situación mientras no esté afiliado a una AFP. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si alguien está entrando al mundo laboral, generalmente la empresa que lo contrata inmediatamente le pide los papeles de en qué AFP está o lo afilia a una de las AFP que están en el sistema. Si es que eso no llegara a ocurrir y esta persona recién comienza a trabajar, podría generarse también este excedente en donde al no estar afiliado podría hacer la solicitud. Pasa también en los casos de extranjeros, que ellos tienen la posibilidad, si es que vienen a trabajar en nuestro país por un tiempo solamente, de que puedan hacer el retiro de esos fondos por no afiliarse, digamos, al sistema de pensiones nacional, en donde no van a recibir una pensión definitiva. Y por eso podrían retirar también el dinero en esa situación. Ya, esa plata de los excedentes para las personas que tengan ese caso es de el que cotiza. O sea, a ti te la tienen que devolver. Tú puedes pedir un cheque, un vale vista, que te lo depositen a tu cuenta corriente. No puede la AFP decirte no, esto va a ir también a su fondo de ahorro. No, o sea, lo que ocurre es que naturalmente el dinero se va al fondo de ahorro. Claro, pero está ahí a modo de excedente, exactamente, está sobrando. Está pendiente, y ahí lo que uno podría hacer es pedirlo y quedarse con ese dinero, pero si es que no lo solicita no es que lo pierda, sino que finalmente igual se queda como ahorro en el sistema de pensiones en caso de que en el futuro se vayan acumulando más ahorros. Se iría a tu jubilación el día de mañana. Exactamente. Sí. Sergio, ampliemos la mirada porque yo no sé si hay alguna otra situación donde podría ser posible que se den los excesos, o son las que tocamos. Son las que tocamos, la verdad que la más clara y la que yo he visto más, por lo menos, es cuando tenemos dos ingresos. Doble sueldo, digamos. Vamos al panorama general para todos quienes nos ven y todos quienes cotizan en una AFP. ¿Cómo está el panorama hoy? Con bolsas que se han desplomado, vimos lo que pasó la semana pasada, fue realmente grave la situación impulsada por China. Muchos se preguntan si no estamos a puertas de una crisis mayor, si sería este un buen momento para cambiarse a un fondo más conservador, sobre todo aquellos que están en el A o en el B, que dicen a lo mejor es mejor irme al C, al D y no perder tanta plata. Claro. ¿Cómo se ve el movimiento de los fondos de pensiones? Sí, la verdad que hemos pasado por una semana bien turbulenta y con caídas bien estrepitosas en los mercados globales. La caída en el fondo A ha sido aproximadamente un 7%, lo cual no es poco.
Y lamentablemente, y nosotros consideramos que va a seguir esta turbulencia en el corto plazo. Ahora, pensar en que se va a dar una situación de crisis como la que vivimos hace algunos años atrás, en donde los fondos de pensiones perdieron un 40% en el caso del A, lo veo muy difícil. Todavía hay situaciones muy favorables para los mercados internacionales, particularmente los mercados desarrollados, y ya en Chile también la bolsa, si bien ha caído bastante, ya también es difícil que siga cayendo mucho más. Por lo tanto, en cierta medida, ya esta corrección, esta caída en los mercados, ya se ha dado en su gran parte hasta ahora. Y de aquí en adelante es difícil, o sea, vamos a ver turbulencias todavía y pueden seguir algunas caídas adicionales, pero ya el consejo de cambiarse en este minuto de incertidumbre, de turbulencia, ya es poco adecuado. Porque ¿qué es lo que pasa? La semana pasada, el lunes negro, como se decía, las bolsas se desplomaron. Pero a lo largo de la semana se recuperaron bastante. Entonces el timing, el momento en cuando uno se cambia, uno puede dejar de perder mucho dinero por hacer esos cambios en momentos de incertidumbre, por estas alzas que se pueden dar en el corto plazo que se dieron hacia el final de la semana pasada. O sea, si uno se cambiaba tenía que ser antes. Exactamente. Y por eso lo que uno tiene que ver es una mirada más de mediano a largo plazo, en donde nosotros, de hecho, ya veníamos recomendando el cambiarse a fondos más seguros, por decirlo de alguna manera, el fondo D y E, porque se veía una situación en donde los mercados ya estaban llegando a un punto en donde podía haber una caída. No un cambio de tendencia y un desplome definitivo, pero sí una corrección como la que vimos ahora, que de todas formas ese 7% es mucho para el ahorro de muchas personas. Ahora, Sergio, es bien difícil para el usuario saber cuándo cambiarse. Yo no sé si aquí hay una fórmula, una recomendación, cómo uno podría ir siguiendo los vaivenes. Cuando yo, que soy periodista, estoy permanentemente viendo informaciones, pero así todo no sabría leer el mercado, porque no soy una experta. Una persona incluso menos informada, que vea menos o que entienda menos la situación por la que estamos atravesando, va a tener incluso más problemas para poder adelantarse. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Hay algún tip para que uno pudiera decir, bueno, a lo mejor este es un momento al menos para pensar en cambiarme? Sí, es difícil súper difícil la respuesta, pero la verdad que en el último tiempo han existido varias alternativas de empresas que asesoran a los afiliados para cambiarse. ¿Ya? Han tenido mucha aceptación ese tipo de emprendimiento. Nosotros también lo hacemos. Como empresa, Rubix también asesora a sus clientes y les dice cuándo es el momento de cambiarse. Lo que nosotros sí no estamos de acuerdo con varias de estas empresas que asesoran es que hacen un market timing, como se dice, que es un cambio constante de los fondos, lo cual nosotros no creemos que sea prudente. ¿Por qué? Porque, por lo que te decía recién, la semana pasada tuvimos un lunes negro, una fuerte caída el día lunes de las bolsas, pero a lo largo de la semana se recuperaron. Y hacer ese cambio inmediatamente con los fondos de pensiones es muy difícil, porque no se cambian los fondos, tú no haces un clic y los fondos se cambian inmediatamente, sino que se demoran unos días porque tú entras a una cola en donde se van haciendo los cambios de acuerdo a la gente que solicita los cambios. Entonces no es un proceso tan rápido, tan inmediato. Y por ese motivo no es recomendable ir constantemente cambiándose de los fondos. Sí, en situaciones particulares, en donde el mercado quizás se haya desplomado mucho y ya se tranquilice, podría ser un momento para tomar un mayor riesgo, irse al fondo A, B, y si es que los mercados ya han subido mucho, como se había dado en el último tiempo, donde las bolsas habían estado muy bien por mucho tiempo, también era razonable, a partir de muchos riesgos que existían en los mercados, pasar a fondos más estables, más seguros, como es el fondo D y el E. Ahora, hay igual recomendaciones siempre generales que tienen que ver con la edad de las personas en el horizonte de la jubilación que claramente sabemos nunca alcanza. O sea, yo no conozco a nadie que se jubile realmente conforme con el dinero que recibe como pensionado. Desde ese punto de vista, ¿hasta qué edad es razonable y recomendable permanecer en el fondo A? ¿Cuándo cambiarse al fondo B? ¿Cuándo cambiarse al fondo C? Para terminar, obviamente, en lo más conservador, porque cuando uno se está acercando a la jubilación no puede hacer la pérdida, como sí la hace de pronto cuando es más joven y cuando está en un fondo menos conservador y más arriesgado. Sí, lo recomendable siempre en edades tempranas, cuando uno comienza a trabajar y hasta los 40 años, uno la verdad que si es que no le importa y no se preocupa más allá de los vaivenes del mercado, uno podría quedarse en el fondo A sin ningún problema, porque en el largo plazo es lo que finalmente más renta. Ahora, de los 40 años en adelante ya la cosa empieza a cambiar y uno debiera tomar, cuando se cambia a fondos más riesgosos, menos riesgo en este caso e ir a fondos como el B o el C. A los 40, ese es el primer cambio. Sí, de los 40 en adelante. A lo que voy es de esta persona que no se va a preocupar nunca más del mercado, claro, y se va a quedar en un fondo estable por el tiempo. Entonces de ahí en adelante ya uno debiera pasar a fondos más seguros en cierta medida, de los 40, 45 años en adelante. Ya, y ahí un B o C. Claro, ¿y después? Y de los 55 años en adelante ya hay que estar prácticamente en el D y en el E, porque ahí ya el tiempo de recuperación, en caso de que existiera una crisis en los mercados, ya sería muy difícil de
de generarse esa recuperación. Por lo tanto, ahí es mejor cambiarse a fondos más seguros. Bien, me queda muy poquitito tiempo, te quería preguntar, porque hay un Consejo de Gabinete extraordinario, se están analizando las expectativas económicas para Chile. ¿Cuál es tu radiografía y tu expectativa respecto de lo que va a pasar con nuestra economía, que está enfrentando varias cosas a la vez? La desaceleración en China, tenemos un dólar al alza, tenemos un precio del cobre a la baja, da la sensación de que se complica el panorama. Sí, está complicado hace ya varios trimestres y va a seguir así al parecer. Las proyecciones de crecimiento para este año, de comenzar el año en 3%, hoy día están en el 2%, y lo peor de todo esto es que las encuestas de expectativa hacia el futuro, la que hace el Banco Central y que ve el análisis de todo el mercado, espera que ya el próximo año también vamos a crecer muy poquito, cerca de un 2,5%. Entonces, estamos en una situación en donde ya no estamos creyendo el cuento un poco de crecer poco por harto tiempo más. ¿Y por qué? Por toda esta situación de incertidumbre. Y eso es muy malo. La verdad que el clima no es el mejor en este minuto, el clima político, el clima económico, las cosas que vienen desde fuera, y eso empieza a generar un ánimo en los agentes del mercado, ya sea consumidor, empresarios, que cada día postergan más sus decisiones de invertir, consumir. Y eso es un problema muy importante en este minuto, y creo que el tema de las reformas va a seguir perjudicando esta expectativa en el futuro. Por lo tanto, mientras no se aclare todo lo que son las reformas que están hoy día en discusión, principalmente laboral y constitucional, al parecer no habría un cambio, un punto de inflexión, y por lo tanto vamos a seguir en esta situación débil por más tiempo. Y lo más complejo de todo esto es que China se va a seguir desacelerando y el cobre va a seguir a la baja. Y con esos dos factores también es muy difícil que desde el exterior vengan vientos de cola favorables para que nuestra economía también repunte. Entonces, la verdad que el panorama no es muy alentador de cara al futuro. Bien, pues no llegan los famosos brotes verdes. Gracias, Sergio. Que te vaya muy bien, que tengas un muy buen día. Vamos a una pausa, viene de inmediato nuestro boletín de las 10 de la mañana.